Bueno, buenas noches, saludo a aquellos que no he saludado y agradecerle por la invitación de poder compartir con ustedes. Sin duda es algo que nos apremia y que necesitamos deportar a la responsabilidad que tenemos en nuestra casa como hogar, en nuestro hogar y en nuestro rol como hijos de Dios, como sacerdotes en medio de la sociedad en la cual vivimos, ¿cierto? Yo siempre digo que cada uno de nosotros nos esforzamos por llevar lo mejor de lo mejor a nuestra casa, a nuestro hogar, es más. A veces uno se mata trabajando, hago 8 horas, hago 12, hago 16, qué sé yo cuántas horas hacemos, y no digo que esté mal ni tampoco estoy diciendo que no lo haga, pero a veces limitamos el bienestar de nuestra casa en lo que nosotros podemos alcanzar físicamente, normalmente, y hasta incluso sabemos que esto no es así, que no va a poder lograr llevar todo el bienestar que el Padre anhela en nuestro hogar si nosotros nos llevamos de Cristo. Y a veces nosotros los hombres estamos medio limitados, porque si nosotros vemos la iglesia está llena de mujeres y las mujeres van para adelante, van, y nosotros estamos ahí medio abstractos dentro de la iglesia. No sé cómo es acá, yo hablo a lo mejor allá, nosotros en nuestra casa son medio vagos los nuestros y nada, y necesitamos activarnos más. ¿Por qué? Porque somos canal de bendición, somos recursos del cielo en la tierra. Primero, porque incluso uno como pastor, no sé si le debe pasar al pastor Alfredo, uno trata de llegar con el mensaje primeramente para el bienestar de la persona, porque viste ahí sí disfrute, dice, ay, es bueno para mí, para que después le pueda abrir los ojos y decir, sí, pero no es para vos. O sea, no es para vos. Es para cumplir un compromiso en la tierra donde Dios te puso, es para cumplir un compromiso en la sociedad. Entonces, si vos le entrás y le decís, naciste para cumplir un rol en la sociedad, pero ¿y yo? ¿Viste? Como que se queda medio. Entonces vos decís, bueno, dale. Dios va a transformar tu vida, Dios va a transformar tu familia, que es verdad, pero con un fin determinado, para ser parte de transformación de una tierra en la cual el Señor nos transportó, en medio de la sociedad. Así que me gustó el lema y le dije, le avisaba a Germán, le digo, mirá, no sé si te parece que lo hagamos en un par de talleres, porque por ahí era bueno por ahí separar un poquito las cosas. Y el lema que me pasó, Germán dice, autoridad y responsabilidad del varón en la familia y en la sociedad. Nosotros tenemos una vasta responsabilidad primeramente en nuestra casa. Si no me atrevería a decir el 100%, pero sí quiero hacerlo responsable de que el bienestar de nuestra casa depende mucho de nosotros, pero muchísimo de lo que llevemos nosotros a nuestra casa, de lo que llevemos nosotros en el seno de la familia, de lo que nosotros llevemos para con nuestro matrimonio, de lo que llevemos nosotros para con nuestro rol como padre, depende muchísimo. Depende muchísimo de lo que yo lleve y me permita edificar en la vida de mis hijos, depende muchísimo de lo que yo lleve y me permita disfrutar de un matrimonio saludable, me permite muchísimo, en realidad el compromiso es muchísimo de la búsqueda del Señor para tener una buena finanza, porque todo proviene de ahí. Entonces tenemos una gran responsabilidad de que no podemos ser cabeza de hogar, como bien decía Germán, light, o sea, sin tener una buena comunión con el Señor, porque en la manera que nos limitemos nosotros, vamos a limitar todo lo que tengamos abajo, amado. Y la calidad de vida que nosotros llevemos a nuestra casa va a depender de lo que nosotros tengamos. Yo recuerdo en el libro de los Hechos cuando, yo tengo al pastor que, yo digo, siempre pongo el ejemplo, digo, no tengo memoria para nada, hermano. Si usted me va a decir dónde dice tal cosa, yo la verdad que memoria, ni me acuerdo de los nombres, pero bueno, cualquier cosa, corríjanme. En el libro de los Hechos, cuando los apóstoles encontraron a aquel varón que estaba cojo en la puerta de la iglesia llamada La Hermosa, lo llevaban todos los días para pedir limosna. Y cuando se encontró con los apóstoles le pidió a los apóstoles le dijeron, bueno, no tengo ni plata ni oro, más lo que tengo te doy. Entonces, ¿qué es lo que tenían? Algo tenían que produjo una transformación en la vida de ese varón, que produjo sanidad sobre su cuerpo, y no solamente, porque a veces nos centralizamos en eso, no solamente eso, sino que el milagro más grande, que entró saltando y alabando al Señor y su vida fue cambiada y transformada. Pero todo pasó y dependió
de lo que había en el momento de la vida de aquellos que se encontraron con este varón. O sea, si estos no tenían nada, y si estos tenían una moneda, le iban a dar la moneda. Si tenían un sándwich, le iban a dar el sándwich. Iba a saciar a lo mejor su necesidad del momento. Pero basta, hasta ahí llegaba. Ahora, conforme a lo que tengas, es la dimensión de lo que vas a dar. Entonces, estaban llenos de Dios, amado. De tal forma y de tal manera que cambió y transformó la vida de la persona, lo libró del lecho de la enfermedad. Y no solamente eso, sino que hubo una impartición del Espíritu que entró a la iglesia a alabar y adorar al Señor. Y nosotros entendemos que cuando una persona es cambiada, es transformada y se encuentra con el Padre, no solamente recibe un milagro sobrenatural en su vida, en su cuerpo, en sanidad, sino que toda su vida es cambiada y es transformada. Ahora, ¿y nosotros qué llevamos? ¿Qué llevamos a nuestra casa? ¿Qué llevamos a la sociedad de la cual somos parte? ¿Qué infundimos? Y en esto es lo que vamos a hacer hincapié hoy. ¿Amén? Estamos dispuestos a recibir, amado. Estamos dispuestos a ser formados, transformados por el Señor. Yo digo siempre, Señor, fórmanos y transformanos. O sea, es como que todos los días debe ser reseteada la computadora. ¿Ves que vos siempre estás y dale, que venga el renuevo del Padre, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, que nos dé una revelación fresca sobre la palabra, para que quite toda la limitación que hay en nosotros. Tenemos que despertar a un tiempo de intimidad con el Padre como nunca lo hemos tenido. Yo no digo que cada uno de nosotros no tengamos tiempo de intimidad con el Padre. Yo digo que cuanto más crezcamos en un tiempo de intimidad con el Padre, mayor va a ser lo que portamos. Y cuando mayor es lo que portamos, mayor va a ser lo que damos. Y yo creo que nuestra familia se lo merece. Yo creo que sí. ¿Cuántos tienen hijos acá? Yo tengo 2 nenas preciosas, que oro para que todavía no lleguen sus amados. Pero bueno, amamos a nuestras hijas, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa. Y yo creo que en el corazón de cada uno de nosotros está querer darle lo mejor de lo mejor. Pero para darle lo mejor de lo mejor no va a venir del esfuerzo de tus lomos, va a venir del esfuerzo de tus rodillas, va a venir de la intimidad con el Padre. Y es allí donde podemos llevar lo glorioso, lo eterno, lo que marca la diferencia, aquello que lleva lo que no puede llevar la planta. Cuando, no sé si pasa en su casa, no sé, pero cuando se arma algún revuelo en la casa, vio que a veces pasa, si nosotros no tenemos claridad para apagar el incendio, amado, o sea, por más que vos tengas un buen trabajo, ganes un buen sueldo, el incendio te puede quemar todo. Te quema el ámbito de tu casa, te quita la paz, te quita el gozo. Los chicos crecen en un ámbito de conflicto, de contienda. ¿Y cómo contrarrestamos? Y me quedo en la fábrica laburando todo el día si no ve la bruja. No, o sea, busco más de Dios para llevar una transformación a mi casa. Entonces, quiero que comencemos con algo. Está bueno este chiste, está lindo. Yo puse al principio, le voy a leer lo que más o menos fui transcribiendo. Si quieren preguntar, pregunten, siéntense en libertad. Si lo sé, se lo responden. Si no, le preguntamos al maestro y él lo va a responder. ¿Amén? Bien. Dice, hay una gran responsabilidad del hombre como sacerdote, porque esto es lo que somos, ¿sí? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces, partiendo un poquito de ahí, dice, hay una gran responsabilidad del hombre como sacerdote. ¿Qué es lo que somos? Sacerdotes. Amén. Como sacerdotes, tanto sea en el hogar como en la sociedad en la cual convivimos. Ahora, yo quisiera que ustedes me ayuden y que podamos interactuar y podamos enumerar algunas responsabilidades que nosotros tenemos para con nuestra familia. ¿Cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos para con nuestra familia? La educación. La educación. Brindarle una educación a nuestros hijos. O sea, que puedan ir a la escuela, que puedan tener todo lo necesario para poder estudiar, para poder crecer, desarrollarse. Bien, ¿qué más? Alimento. Alimento, bien. Que también en casa hay bastante. Pero no esto es pasajero, amado, porque esto se va después por el tubo. Lo que necesitan en mi casa es la unción del Espíritu. ¿Qué más? El amor. ¿Cómo? Responsabilidad. ¿Hay más? Hirve la cabeza, amado. Se ve el humo acá. ¡Ah! El amor.
El amor es El amor, el bien. más fundamental también, sobre todo. Bien, bien. Nosotros podemos enumerar hasta infinidad de responsabilidades, de la cual la tenemos. Y yo puse lo siguiente, es por eso que como sacerdotes de la casa, en este caso del hogar, nos es necesario, amado, mantener el fuego siempre encendido en el altar. Cuando hay un fuego, o sea, acá hay un altar, ¿está? ¿Cómo está tu altar, amado? Bien, limpito, Padre amado, en el nombre de Jesús. Claro, cuando está el altar limpio, o sea, y el altar es lleno del fuego del Espíritu de Dios, hay una transformación. Y si hay una transformación, hay algo que produce transformación. Ahora, si el altar no está en una forma adecuada, no hay problema, tranquilo, total, no enfoca a ustedes, me enfoca a mí, así que nadie va a saber que si el altar no está ordenado, bueno, está la posibilidad, hoy, mañana, pasado, la posibilidad de ordenar el altar. El libro de Ageo, creo que el capítulo 1 habla y dice que es necesario que la casa sea reedificada para que la gloria de Jehová habite en ella. Y la única forma en la cual la casa o el altar sea reedificado es subir al monte, amado, traer madera para que la casa sea reedificada y la gloria de Jehová habite en ella. Mirá, antes de enloquecerte por buscar alternativas naturales para el bienestar de tu casa, no, enloquecete porque tu altar esté apto para que la gloria de Dios ahí se manifieste, para que el Espíritu Santo de Dios encienda tu altar, porque si tu altar está encendido, va a haber una transformación, va a haber una llenura de tu espíritu. Y eso va a producir una transformación en tu vida, y ese fuego va a ser llevado a tu casa, ese fuego va a ser llevado donde tú quieras que camine, va a ser llevado en el ámbito en donde vos te desarrolles, en tu lugar de trabajo, no sé, en el estudio, en lo que sea. O sea, algo va a marcar la diferencia, pero es lo que portás. No está en tus cualidades, no está en lo que vos puedas alcanzar por tu intelecto, no, está por lo que portás. Entonces dice el libro de Levítico, capítulo 6, verso 12, dice lo siguiente: y el fuego encendido sobre el altar, ¿amén?, no se apagará, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz, y el fuego arderá continuamente en el altar, y no se apagará. Es nuestra necesidad que el fuego arda constantemente en el altar. Y cuando no arda, amado, y cuando usted no se ocupe, porque la responsabilidad nuestra dice que el sacerdote todos los días pondrá leña en el altar. Y ahí ya no es la culpa del pastor. Y ahí ya no es, la reunión estuvo muy mal. ¿Qué nada que ver, hermano? O sea, es tu responsabilidad. O sea, nosotros a veces hacemos como los chicos, quitamos nuestra responsabilidad y se la ponemos al otro. O sea, como un pibe de 10 años, un pibe de 15, 16 años, 17, 18, ponele, vos le compraste una motito. Pero me compraste una motito, me dio reta, papi, mirá, me hice bolsa, me maté contra... Pero pará, te mataste porque anduviste haciendo huele, porque estuviste siendo desobediente, porque estuviste haciendo locura, no porque la motito era... Entonces, quita la responsabilidad y se la pone el padre. O sea, la responsabilidad era de él, que tenía que manejar una forma adecuada. La responsabilidad es él, que tenía que ser obediente. La responsabilidad es él, que no tenía que ser loquito para andar con la moto. No el padre. ¿Qué tiene que ver el padre? Ahora, si se la compró a los 15 años, por eso fui pensando en la edad, es otra cosa. Pero a veces nosotros queremos siempre meter la responsabilidad en otro lado. No, amado. No, es nuestra responsabilidad todos los días, traer fuego al altar. Entonces, cuando uno traemos fuego al altar, constantemente, y el fuego arderá continuamente, dice en el altar. Cuando arde continuamente, lo que portaba va a estar siempre. Ahora, y bueno, un día sí, un día no. Esta semana vengo, pastor, nada, sabe cómo es. Y la semana que viene el pueblo sabe cómo es. Entonces va a haber una diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Si en la casa tenés 5 lamparitas y vos la pusiste toda y mañana se quemaron 3, y se va a ver a tienda. Pero después cuando vos decís, ahora sí voy a comprar las otras 3.
y le mandaste la otra 3 y cambiaste la otra 3 y la otra vez las 5 perdieron, se ve de primera. Ahora el tema es cuando mengues tu relación con el Señor y cuando no te ocupes de tener constantemente el fuego encendido en el altar, vas a notar la diferencia. ¿Y sabes qué? Si fuéramos solteros, ni tampoco debería pasar, pero si fuéramos solteros diríamos, y bueno, si busco o no busco, yo la tengo que aguantar porque es mi decisión. Pero ¿sabes qué, amado? Si no hay fuego en el altar y lo que vos podés traer por mantener el fuego del altar que va a bendecir tu casa y vos no lo tenés, hay alguien que le va a faltar algo. Y a lo mejor no es plata, pero a lo mejor es un buen consejo. A lo mejor es crear un ámbito de armonía donde crece tu familia y la relación con tu esposa. Porque, viste, a veces se te vuelve a ustedes les pasa, a mí se me sale la cadena. Bastante. El pastor me conoce que a veces se me sale la cadena. Y él a veces me ve. Pero se me sale. Entonces, ¡pam! Y cuando se me sale, ¿qué hago? ¡Ay, padre! ¿Qué? Se está notando la carne. Si voy al altar, digo, Señor, pará, no, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo contrarresto lo que no me bendice? ¿Cómo contrarresto lo que falta? ¿Cómo contrarresto lo que quiero llevar a mi casa y a mi hogar? Porque ahora estamos hablando de la familia. Hablando de Dios, amado. Si es la única forma y la única manera que te comprometas hasta el tuétano, querés lo mejor de lo mejor para tu familia. Amado, dale. O sea, no, por más que vos decís, bueno, no, pero yo no digo que esté mal, pero quiero poner un ejemplo. Salgo de trabajar y me busco una changa a la tarde. ¿Está mal? No, no está mal. A veces, ¿sabe qué? Es más fácil eso que quebrar el show. Es más fácil invertir la hora de la changa que invertir un tiempo en la presencia de Dios. ¿Por qué te digo que va a ser más productivo el tiempo que vos inviertas en la presencia de Dios que la changa a veces que vas a perder? Porque hoy por hoy, amados, como que corremos detrás de la inflación y no podemos alcanzar nunca. Entonces, ¿cómo contrarrestar lo que está aconteciendo si es inalcanzable? Y lo tenés que contrarrestar sobrenaturalmente. O sea, no hay otra forma, no hay otra manera. O sea, entonces, seamos conscientes de esto, amado. Si nosotros no buscamos de Dios en la dimensión de lo que queremos para nuestra familia, después, mire, yo a veces cuando hablo con los hermanos, le digo, no me digas que querés a tu familia. No me digas que amás a tu familia, ¿por qué? Porque no veo que busques. No, pero yo trabajo porque es más fácil. O sea, es más fácil, cuando en realidad sería más fácil y un deleite buscar en la presencia de Dios. Y en el buscar, o sea, no hay una estrategia. No hay algo que yo te pueda decir, mira, esta es la forma. No, es tu forma, es tu manera. Porque cada uno de nosotros intimamos con el Señor. Pero yo tengo 2 hijas. Y una me manifiesta su amor de una forma y la otra me la manifiesta de otra. No le puedo decir, ay, quiero que las 2 hagan. No. Porque ella manifiesta el amor con el... Claro que sí, pero de distinta forma, de distinta manera. Una es más introvertida, la otra es más extrovertida. Una vive colgada y la otra se apoya al lado. Y es distinta. Ahora, el tema es, no hay una forma, no hay una manera. El tema es que vos vayas al brazo del Padre todos los días de tu vida si querés tener una familia bendecida, ordenada, viendo a tus hijos prosperar en todos los ámbitos. En sabiduría, en la educación, en creciendo en el Señor, en todos los ámbitos, amado. Viendo a tu señora hecha una seda, ¿qué le pasó a esta? ¿La durmieron? No, estoy orando, Padre, en el nombre de Jesús. Porque si no, a veces le querés poner un bozal, ¿no? El bozal, no era el bozal, era oración, amado. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea, esa es la manera, no hay otra. Cuando el fuego está encendido, hay una transformación y pasa por nosotros. O sea, uno comienza a ser transformado. Porque el fuego en la parrilla se quema la carne. Si alguien me quiere invitar a comer asado, no tengo problema. Pero el fuego quema la carne. O sea, el fuego hace que la identidad de hijo sea manifiesta y no la de la carne. Porque nosotros decimos, sí, ya hemos muerto en Cristo, aceptamos a Cristo, ahora somos nueva criatura. Sí, falta el fuego. Cuando falta el fuego, resucita la vieja criatura. No. Mientras haya fuego,
El fuego quema la carne. Entonces hay una transformación en nosotros. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad para nuestra casa, la voluntad para nuestra familia, la voluntad de Dios para nuestra casa, la voluntad de Dios para nuestra familia es buena, agradable y perfecta. Pero para que yo la pueda ver, mi cabeza tiene que ser transformada. Porque si mi cabeza piensa como piensa cualquier otra cosa, a veces, por ahí me vienen palabras a la mente, está cuando vieron que la palabra dice: por nada estéis afanosos, porque eso es de los gentiles, no de los hijos, porque los hijos saben que tiene un Dios. Ahora, ¿cuándo una persona se desespera? ¿Cuándo una persona está afanada? Cuando perdió la conexión con el Padre. ¿Podemos tener problemas? Claro que sí. Pero ¿será que eso nos trae una preocupación desmedida, que para mí es el afán? ¿Cuándo viene una preocupación desmedida? Cuando hay falta de fuego en el altar. Ahora, si hay fuego en el altar, trae paz. ¿Voy a tener un problema? Sí, pero hay paz. Porque sé de quién dependo. Y sé a quién estoy buscando. Y ese que estoy buscando se va a manifestar en medio de mi situación. Pero eso lo puede pensar una mente que fue renovada. Porque si no, la mente que no fue renovada, hermano, va a buscar distintas alternativas. ¿Y saben por qué? Porque y es más, el diablo a lo mejor te hace productiva esa alternativa porque te quiere separar de Dios. Y vos decís: ¡wow! Me mandé un negocito, hermano electricista, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, eso yo digo. Capaz que fue una casa para hacer un trabajo de electricidad, una extensión, y había un ventilador hecho bolsa ahí. Y el hermano dice: ¿qué vas a hacer con este? Llévatelo y te lo regalo. Y él va y lo arregla en la casa y lo vende en 3.000 pesos, vamos a poner ejemplo, 4, 5. Y vos decís: ¡wow! ¡Qué negocio que hice! Y siempre y cuando no hayas dejado la otra parte. Porque si no, pasaría esto. El enemigo es tan astuto que dice: bueno, a ver, le voy a dar a este que tiene cualidades para poder hacer con sus manos, arreglar el ventilador. Y arregló el ventilador y le llevó tanto tiempo, y capaz que tenía que venir a la reunión de oración y dijo: lo voy a hacer, termino de arreglar el ventiladorcito y ya. Y yo decía: wow, Señor, no puede ser. Y a veces somos enceguecidos de esta forma y de esta manera porque pensamos con esta mente natural, cuando esta mente tiene que ser cambiada y transformada. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús yo oro, Padre mío, Dios mío, para que nuestra mente sea cambiada y transformada conforme a la mente de Cristo. Señor, hay un razonamiento que se ha desarrollado, Señor, por una cultura sistemática, por una impronta del sistema, Señor, que nos limita a ver, Señor, más allá de lo que tú tienes determinado, que nos impide ver, Señor, lo que tú tienes determinado y establecido por una mente renovada. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, cancelamos todo aquello que ha afectado nuestra mente para llevarla a obrar, Señor, conforme al razonamiento humano. Señor, declaramos libertad en nuestra mente en el nombre de Jesús para que piense, se desarrolle, Padre, y ejecute conforme a la mente de Cristo, que va a traer bendición. Ahora, cuando una mente cambia y es transformada, cuando tiene que terminar con el Padre, no le voy a decir nada nuevo, no. O sea, todo parte de ahí. Lo que yo creo que Dios va a querer hacer, nos va a querer agarrar la huella para decir: vos querés bendición en tu casa, ¿cuál es tu responsabilidad con tu hogar? Y no es necesario solamente que veas tu responsabilidad en el hogar, sino si la ves, la tenés que suplir. Y para suplirla, ¿cómo hago? O sea, la única forma y la única manera de que crezcas en tu relación con el Padre, no hay otra. No sé cómo está tu casa, y yo tengo que seguir con la mía, así que arreglate con la tuya, pero la única solución, amado, es esa, no hay otra. Entonces, quiero que veamos, y si usted puede buscarlo, el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 22 al versículo 26. Esta es una palabra que compartimos con la iglesia, a lo mejor la desarrollamos un poquito más, pero es un principio que quiero que compartamos para que el Señor traiga luz a nuestras vidas.
y es la historia del ciego de Bethsaida. Marcos capítulo 8, del versículo 22 al 26. Yo me apuro un poquito para terminar la primera parte, después compartimos otra parte que vamos a encararlo en la sociedad. ¿Y por qué me apuro? Porque me dijo Germán que había unos sándwiches de milanesa en el break, así que los motivos, hermano, que sea un ¡vamos! Dice, Marcos capítulo 8, no, una broma, Marcos 8, 22 al 26 dice: vino luego Jesús a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Versículo 23 dice: entonces, tomando la mano del ciego, Jesús tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Diga conmigo, le sacó fuera de la aldea. ¿Sí? Y dice, y escupiendo en sus ojos, ¿hay alguien que no ve bien, hermano? Abrazo. Bien, seguimos. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 24 dice: él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido su vista y vio de lejos y claramente a todos. Y volviendo a su casa, y lo envió a su casa el Señor diciendo: no entres a la aldea de donde lo había sacado para producir un milagro. Le dijo: bueno, ahora no vuelvas a entrar ahí. ¿Está? No entres a la aldea, ni le digas a nadie de la aldea. Lo sacó de la aldea para darle vista y le dijo: no vuelvas a la aldea, ni le digas a nadie de la aldea. ¿Está? No sé si nunca te pasó que vos le dijiste: vos estás con todas las pilas, estás con el Señor, dale, y voy a hacer esto, y Dios me habló, y después llegás al laburo y tenés tu compañero de trabajo y dices: pero vos estás loco, vas a poner un kiosco que en tu padre hay 550 kioscos y todas las cosas aumentan todos los días. ¿Y qué le vas a poner? Sos esclavo del kiosco. Y vos volvés a tu casa y le decís: Señor, no, te voy a decir, Señor, no. Capaz que oraste y estuviste racatata. No, pero el kiosco no lo vamos a poner. Pasan esas cosas. Porque Dios pone en nuestro espíritu cosas que no están en la aldea. Y no tenemos que volver a la aldea con pensamientos que hay en la aldea, porque te van a quemar, o por lo menos te van a querer quemar lo que Dios puso en tu espíritu. Nosotros podemos decir: no, pero pastor, si el hermano está bien, sí, si tiene el fuego encendido en el altar, y bueno, va a decir: bueno, pobre, ¿qué va a hacer? Pero si no, ojo que puede acontecer, Ojo que puede acontecer. Así que tengamos cuidado. Pero bueno, no quiero adelantarme. Quiero que veamos un poquito el ámbito en donde este ciego vivía, ¿sí? Por el cual Jesús lo tiene que sacar de ese ámbito. Y el ámbito era el siguiente: yo escribí, seguramente alguno de ustedes conoce algo más que yo, o puede tener más claro el significado o lo que pueden llegar a encontrar sobre Bethsaida. Amado, todo lo que ustedes reciban que Dios les dé, siempre primeramente respáldenlo con la palabra. Si no está respaldado con la palabra, no lo tomen. Y segundo, llegue a su casa y ore por lo que Dios le va soltando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene mucho más revelación que cualquiera que nosotros que podamos impartir una palabra. Y seguramente le va a hablar en forma personal y le va a activar cosas que nosotros a lo mejor no le activamos porque no hay nadie que le conozca mejor que él. Amén. Entonces dice, Bethsaida significa casa del pescador o cazador. Bethsaida era una ciudad, que es donde vivía este ciego. Bethsaida era una ciudad con una gran población, pero organizada como un pueblo grande. A mí cuando me preguntan, ¿de dónde sos? Yo soy de Arroyo. ¿Y Arroyo cuántos habitantes tiene? Y tiene 35.000 habitantes. Entonces, ciudad. Sí, pero somos como un pueblo grande. Sí, porque es la idiosincrasia de la vida, de ahí. Entonces, esto era medio parecido. O sea, Bethsaida era una ciudad con una gran población, pero organizada como un pueblo grande. Es por esto que tenía una visión limitada de su expansión. O sea, no podía ver el potencial que había en la ciudad y el potencial de desarrollo que había en la ciudad. Entonces, como no podía ver,
no podía ser direccionada en la expansión conforme a lo que tenía. ¿Se está entendiendo? Ahora, si no puede ver, y era una ciudad que tenía, ¿cómo es que dije antes? Potencial, era una ciudad que tenía un gran potencial, pero no era una ciudad con una visión, porque si era una ciudad con una visión, pues decir, bueno, me expando para allá, es un lugar de paso, es un lugar en donde puede ser un lugar donde el mercado puede crecer y demás, y no tenía esa visión. Entonces, ¿tenía todo lo necesario para expandirse? Sí, pero no tenía esa visión. Y como no tenía esa visión, solamente crecía en el mercado interno. Y es más, tenía más de lo que consumía, porque no tenían la visión correcta. ¿Se entiende? Bien. Si no me diga que sí como los locos y después... Y sigo entonces. Paradójicamente, y marcando el verdadero destino de esa ciudad, dice, fue el lugar donde Jesús escoge para manifestar el milagro de la multiplicación de los 5 panes y 3 peces, para alimentar más de 5.000 personas. Esto habla en Lucas capítulo 9, verso 10 al 17. O sea, Jesús viene como para decir, muchachos, ¿qué les pasa? Algo les pasa, ¿no se dan cuenta el potencial que hay acá? Y como para que se den cuenta, dice, bueno, mire, es más o menos medio parecido a esto. Y él agarra en la predicación de la palabra, tanta gente, él multiplica los panes y los peces, donde alimenta a 5.000 personas. Pues dice, bueno, esto debería ser igual, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? En ese lugar vivía el ciego. En ese lugar donde lo que era extraordinario para él no podía pasar, porque era la idiosincrasia del lugar. En ese lugar donde milagros sobrenaturales tenían que acontecer, porque incluso estaba todo como paradado para que la ciudad creciera. Y el tipo, es como decir, ¿viste cuando vos te venías al culto, o a la reunión, o a tener, o a hacer? Yo digo así, me gusta decir esto, nosotros cuando ustedes tienen la reunión el domingo, nosotros venimos a un ámbito sobrenatural. No venimos a un culto más. ¿Por qué venimos a un ámbito sobrenatural? Porque venimos a tener un encuentro con el Padre. No vienen a tener un encuentro conmigo. Si vienen a tener un encuentro conmigo, hermano, que Dios lo ayude. Entonces, como venimos a tener un encuentro con el Padre, ese ámbito deja de ser un ámbito natural y se convierte en un ámbito sobrenatural. Ah, pero yo no recibí nada. ¿Dónde estuviste? ¿En la cancha de Boca? ¡Vamos todavía! No hay nadie de Boca, gracias. ¿Dónde estuviste, hermano? Decía, no, fui al culto y ese fue tu error. No fuiste a tener un encuentro con el Padre. No te preparaste en tu casa para decir, bueno, yo algo tiene que pasar. Voy a adorar al Rey, voy a alabarle, voy a honrarle, voy a ser agradecido para entrar a sus atrios con alabanza, con adoración, y voy a ser impartido, formado, que me deforme, que me vuelva a formar como el barro en las manos del alfarero, y algo va a acontecer. No, fui al culto. Y, amado, nosotros, por lo menos, yo sé que el pastor también lo debe hacer. Uno se prepara no en la carne, voy a decir, Padre, en el nombre de Jesús. Son 2 horas que tendrían que ser tremenda, no porque queremos que haya algo místico, un circo acá adentro, no. O sea, queremos que Dios transforme nuestra vida, que Dios direccione nuestra vida, que el fuego en nuestro altar arda, porque Él quiere transformar nuestra familia, Él quiere llevar resultados a nuestra casa. Pero nosotros para eso tenemos que decidir dónde vamos a vivir. Si vivir siendo improntado por el sistema, por Besaida, o si vivir siendo improntado por los principios del reino. Es tu decisión, no es la mía. La decisión la toma cada uno. Y ¿sabe qué? Si vos no estás lleno del Señor, si tu altar no está ardiendo constantemente, lo más probable es que sea improntado por el sistema. Y cuando sos importado por el sistema, pobre de tu familia, porque va a depender o vos le vas a llevar lo que solamente el sistema te puede dar, porque esta no fue cambiada ni transformada. Porque esto te encegueció. Si tendríamos plata, vamos, todos tenemos plata, ¿amén? ¿Amén? Bueno, este me ha amado. Si voy a comprar una gaseosa, ¿qué gaseosa va a comprar? Ahora me dice ¿cómo es? La mana. La mana. No sea mentiroso. ¿Qué gaseosa va a comprar? ¿Eh?
Doble cola, vamos, es más que la Manao. Si no, voy y compro una coca. Ahora, si vos decís, ¿cuánto vale la coca? Ahí vale 600 mangos. Y la Manao ahí vale 300 y pico. Y bueno, compro la Manao. Pero si te vendría la plata, ¿por qué? Porque ya te metieron en la cabeza constantemente, y te formateó, y te improntó. Y entonces, conforme a eso, como estás en el sistema te dice la mejor Coca-Cola. No es el vino de la Santa Cena. La mejor Coca-Cola es la mejor gaseosa. Y vos vas a comprar porque fuiste improntado. Ahora salí de acá. Salí de acá para que puedas tener la visión correcta. El Señor te tiene que sacar de acá. Por eso lo sacó. Porque su cabeza estaba limitada. Y otra de las cosas que aconteció, le dijo, no vaya más allá. No vaya más. No vaya más, porque allá vos le vayas a decir lo que pasó y ellos no te van a creer porque era una ciudad incrédula. No te van a creer. Y entonces te van a quemar la cabeza con la misma impronta que hay en Besar. Ahora, es tomar constantemente la decisión correcta para poder llevar a nuestra casa y a la sociedad algo distinto. Algo distinto. Todo parte de nuestra intimidad con el Señor. Si hay intimidad con el Señor, hay transformación. Si hay transformación, nuestra forma de pensar comienza a cambiar. Y comienza a ver, el alfarero puede moldear nuestras vidas y puede decir, esto te lo saco, no sirve para nada. Esto también. Entonces vos comenzás a tomar los principios del reino. Por eso le dijo Jesús, no vuelva más a la aldea. Ahí. No hable con nadie de allá, porque no van a hablar el mismo idioma que vos. Y no vuelvas allá. No vuelvas a los mismos pensamientos. ¿Vieron qué pasa con una persona cuando se aleja del Señor? Cuando un hermano se aleja del Señor, ¿qué pasa? Fría. Fría. ¿Y qué comienza a hacer? Lo mismo que se hacía antes en la aldea. Pongo un ejemplo, total somos todos hombres, y acá no hay ninguna esposa que lo esté mirando porque esto está mirando a mí, ¿no? Entonces voy a decir, antes cuando vos estabas conectado con el Señor y tu mente era transformada, no viste que está ahí como es un chiste, hermano. Hay tapiales cortitos, viste que y hay algunos que hacen así. Según la vecina del otro lado, hace así. Bueno, pero vos cuando ya tu mente, cuando ya empezás a ser transformado, ya no hace más así. Pero cuando te alejás del Señor, volví a Besaida. Y ahí buscá el banquito que tenía antes. Y empezá. Eso pasa cuando nosotros perdemos la comunión con el Señor. Cuando no hay leña en el altar. Y el pastor, ¿por qué no predica 3 horas en vez de 1? ¿Qué culpa tiene el pastor? Si eso pasa por tu intimidad. Querer resultado en tu casa, vos sos responsable. Querer resultado en tu hogar, vos sos responsable. Querer que la finanza de tu casa cambie, vos sos responsable. Mire, yo cuento siempre esto. Antes de conocer al Señor, bueno, yo estoy casado, felizmente casado con mi esposa, Sandra, y antes de conocer al Señor, no estaba en Besaida, estaba en Besaida al cuadrado. Entonces yo, vamos a ver que vamos a seguir para todos lados, le largaba los perros, los hijos de los perros, los gatos por la duda, todo junto. Hasta que, y ella estaba en Cristo. Y bueno, algo habrá despertado todo esto. Eso que quede grabado. Algo habrá despertado que ella tuvo interés en mí. Pero mire, y cuando yo empecé a relacionarme con ella, yo tuve como con el tiempo tenemos tiempo. Sí. Yo empecé a relacionarme con mi señora, empezamos a charlar y había distintos principios. Y entonces yo trabajaba en Fela, había empezado a trabajar en Fela, tenía 19 años más o menos. Y había empezado a estudiar computación, me había comprado una computadora y había entrado había entrado a trabajar en Fela, que era de Paladini, había comprado, y estaba etiquetando salamines, un salamín etiquetaba, otro lo cortaba, otro etiquetaba y otro lo cortaba. Y claro, y después yo, ¿qué hacía? Teníamos que hacer el balance de eso, entonces yo cargaba los datos en mi casa con la compu y le llevaba el papelito hecho, no lo hacía ahí de vago.
Y el tipo, el gerente lo vio y me dice, ¿quién te lo hizo esto? No, yo lo hice, digo, porque estoy aprendiendo. A los 15 días me llama y me dice, necesito un encargado en almacenes. Bueno, digo, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y hay una computadora donde están todos los datos de todo lo que hay, y bueno, qué sé yo, ¿por qué estaba diciendo esto? Bueno, y sigo. Ganaba, hermano. Yo calculo 20 años, tenía un saquito celeste, porque al encargado le daban un saquito celeste, comía ahí. ¿Qué? Ganaba 3 veces el sueldo que se ganaba afuera. Entonces, imaginate. Tenía auto, todo. Cierra, Paladini lo cierra. A Fela lo echan a todo. Entro a trabajar en el matadero de mantenimiento, no me alcanzaba ni para pagar la cuota del auto. Tal cual. No me alcanzaba ni para pagar la cuota del auto. Y ahí entra mi señora. Y entonces yo cobraba allá en el matadero y me digo, tengo que pagar. No pago nada, le decía yo. Le estoy hablando porque si usted quiere bendecir su casa y quiere que su finanza sea bendecida, para que su casa sea bendecida. Entonces no pago nada. ¿Cómo no va a pagar? Me dice, no, pero tenés que pagar porque va a quedar atado, va a estar siempre en la miseria. ¿Qué? Yo no entendía. No pago nada. Digo, ¿para qué le voy a pagar si tengo que pagar 15, gano 10, le voy a quedar debiendo 5 y el tipo se va a enojar porque le debo los 5? Entonces me gasto los 10 y le debo 15 y ya está. Y así, no, mire, ¿para qué le habré hecho caso? Bueno, ahí íbamos los dos que llamaban acompañados. ¿Qué viene aquí? Sí, pero vos no me pagás, pibe, qué sé yo, qué tal, qué tal. Vamos a hacer una refinanciación. Una par, mamado, de acá del piso hasta acá de documentos. Yo calculo que si me metían en cana y me daban perpetua, iba a salir antes que terminando de pagar la deuda. Y sin embargo así hice. ¿Por qué? Porque estaba siendo direccionado por alguien que todos los días buscaba leña para su altar. Y eso me sacó de Bethsaida. Y al sacarme de Bethsaida me saca de la miseria. Me saca de la atadura, me saca de la ligadura, me saca del yugo de la esclavitud, de la escasez. ¿Pero por qué? Porque había alguien que se ocupaba de mantener el fuego encendido del altar. Y porque se ocupó de mantener el fuego encendido del altar, había una transformación en su mente. Y entonces pudo impartirla sobre mi vida. Hoy, gracias a Dios, no le debemos nada a nadie. Pero por mérito mío, no. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere para usted? Les digo sinceramente, quise pagar años, amado, años, yendo a pagar el documento, años, pero me libró. Hoy soy libre, no es que me alegro de que mi finanza sea libre, sino que me alegro de que mi finanza sea libre y puedo bendecir mi casa. Ese es el tema, porque de última, si yo quiero quedar atado en la deuda, es mi problema, pero no el problema de ellos. ¿Se entiende? Ahora, Bethsaida no te va a enseñar eso, Bethsaida te va a meter 50.000 créditos acá. Y sabés que no lo podés pagar, pero no tenés otra alternativa, porque acá no entra otra alternativa. Pero cuando uno busca al Señor, acá comienzan a venir alternativas. Acá comienza a venir una transformación y una dirección de parte del Padre. Entonces hay que salir de ahí. Sigo con esto. Una de las luchas más duras que tiene hoy el varón o el sacerdote de la familia es la finanza. O sea, hoy en realidad, viste, vos sacá tu sueldo, no sé cómo será el poder adquisitivo, pero sacá tu sueldo y conforme a los ingresos, a ver si digo bien, los ingresos con los egresos hay un desfasaje tremendo. ¿Y cómo traigo ese equilibrio? Pero Dios no sabía que acá en Argentina se iba a venir esta inflación y que yo iba a quedar en banda con este desfasaje. Claro que lo sabía. Por eso puso principios. Ahora, los hijos de Dios son obedientes a los principios cuando hay una mente transformada. Si no, no son obedientes. ¿Y por qué no son obedientes? Porque todavía están en el mensaje. No, pastor, no, el diezmo, la ofrenda, no. Está bien, si yo prácticamente enseñar uno lo tiene que enseñar. ¿Estoy constantemente con eso? No, hermano. No, porque eso pasa por vos. Ahora, yo lamento verte padecer. ¿Por qué lamento verte padecer?
Porque para contrarrestar el desfasaje que hay principios que te pone por encima de ese desfasaje. Pero si vos no lo querés hacer, no lo hagas. Viví conforme a los principios de Versalles. No querés vivir conforme a los principios del reino. Acá hay un resultado y acá hay otro. Viví vos como quieras. Pero esto es así de literal, tal cual. Mire, con esto terminamos. O sea, en la primera parte, puedo agarrar uno. Ahora comemos el sándwich milanesa y después. Génesis capítulo 22, versículo 7 al versículo 3. Yo lo espero ahí para que usted lo busque. Génesis capítulo 22 del 7 al 13. Y vamos a hablar de cuando Abraham entrega a Isaac como ofrenda al Señor, como sacrificio. ¿Está? ¿Lo tiene ahí? Muy bien. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ustedes se acuerdan de esta palabra, ¿no? Que el Señor le pide a Abraham su hijo. Versículo 8. Dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá. Dios, ¿qué dice? Se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un cordero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham tenía que entregar su hijo por obediencia al Señor, ¿sí? Había una mente transformada. Y una mente transformada actúa en obediencia, por más que le duela. ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay! Parece que está pegada. Pero actúa en obediencia. ¿Quién le entregaría a su hijo, Mago? Olvidate. Dios tiene que seguir trabajando mucho conmigo para transformar mi cabeza de tal forma y de tal manera que uno pueda entregar. Bueno, ¿lo entregó? No sé si lo escucharon, no sé, a lo mejor el pastor no le pasa. Dice: no, pero si pongo el diezmo, hermano, no llego a fin de mes, no llego. Y voy a decir: bueno, pero son dos monedas, y no se trata de la... Y entregó el hijo. Ahora, ¿cuándo apareció la solución de su problema? Cuando entregó lo mejor de lo mejor, no antes. ¿Le dolió? ¿Usted se cree que no? Pero cuando entregó lo mejor de lo mejor, cuando puso los principios del reino en obediencia, por lo que la aldea le podía llegar a decir: estás loco, ¿cómo va a entregar a tu hijo, tu único hijo? Y que hizo el milagro y te dio un hijo y ahora te lo pide. No vuelvas. Y acá quedó sin hijo. No quedaste sin hijo. Cuando Dios ve que vos actuás por dirección y por revelación, el Padre siempre provee. Cuando te despojás de todo lo que te tenés que despojar, el Padre siempre provee. Y quiero salir adelante, hermano, no estamos... Perdónenme, yo le estoy hablando como... No estoy yo acá, el pastor, pero no le estoy hablando haciendo una manipulación de la finanza. No, le estoy diciendo que nosotros tenemos responsabilidad con nuestra familia. ¿Estamos hablando de eso o no? Y en nuestra responsabilidad está llevando sustento. Ahora, ¿qué sustento vas a llevar si no querés llevar ni la cucaracha a entregar al sacrificio? Ahora, si vos llevás al sacrificio
al altar del Señor, lo mejor de lo mejor, quédate tranquilo porque Él ya proveyó. Ahora Él necesita ver hasta dónde estás dispuesto a entregar. Y así pasa con la finanza también. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos, nosotros queremos hacer esta inversión en donde ningún empresario te va a agarrar como socio, amado, quédate tranquilo. De entregar uno y que me den 10. ¿Qué socio va a encontrar? Ninguno. Ahora, nosotros eso queremos hacer con Dios. Olvidar. ¿Y sabe qué? Eso es lo que lleva a tu casa. Y no se lo merece. Porque nosotros somos responsables de nuestra familia. En todas las áreas. Entonces, para que nosotros llevemos lo mejor de nuestro mejor a nuestra familia, porque nosotros acá hoy estamos viendo esto. Autoridad y responsabilidad del varón en la familia. ¿Qué varón va a tener autoridad si no lleva de Dios? ¿Qué varón va a tener autoridad si no provee a la casa lo que tiene que proveer por responsabilidad del cielo? O sea, porque no somos cabeza de la casa para decir, ¿verdad? Entonces, es tiempo que nosotros reflexionemos, que nosotros dejemos de jugar. O sea, si a lo mejor no están jugando, yo hablo porque allá hay algunos que juegan, que no vinieron hoy, están todos los que no juegan. Gloria, si no me esperan ahora, el pastor que dice, me va a acomodar. Pará que Dios va a proveer el cordero y que venga otro y le dé. Bueno, oramos para esto, oramos por esto, amado. Y que no sean una palabra, que se conviertan en actitudes en el corazón de cada uno. ¿Por qué quise separar por ahí el taller que compartimos en la primera etapa y este de la segunda? Porque en esta etapa vamos a hablar de nuestra responsabilidad en la sociedad, del rol y la responsabilidad que tenemos en medio de la sociedad. El encabezado del mismo, hay una gran responsabilidad del hombre como sacerdote, tanto sea en el hogar como en la sociedad en la cual vivimos. Y le hago la misma pregunta que le hice antes. O sea, ¿cuál cree usted que son nuestras responsabilidades en la sociedad o hacia la sociedad? Cada uno se ríe y el testimonio. El testimonio es evidencia de una transformación que hubo en nosotros. Y eso marca un rumbo por donde seguir. ¿Algo más? Dar palabra. ¿Para qué trae, pastor, que me quedó un pedacito de encima? Dar palabra. La palabra. La palabra, estamos comprometidos a marcar la sociedad con una palabra. Con una palabra. Amén. ¿Alguno más? Uno más, vamos. ¡No! ¡Échale! ¿Listo? Bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos siga ministrando. En lo personal, yo hago mucho hincapié en esto, en la responsabilidad y la autoridad que portamos, siempre y cuando nosotros tengamos esa autoridad en Cristo. Ahora, Cristo nos ha delegado autoridad, el tema es que nosotros hagamos manifestar esa autoridad. En lo personal, hago mucho hincapié yo en esto, y nosotros, ya que nosotros somos sal y luz del mundo. Hay una sociedad que necesita ser sazonada y ser alumbrada para que todas tinieblas sean disipadas y la sal traiga vida a la tierra. Esa es nuestra responsabilidad. Una de nuestras responsabilidades, aparte de la que hemos compartido y que ustedes han compartido. Yo hago mucho hincapié que los hermanos se involucren en esto. O sea, pero no, a ver, que se involucre aquel que salió de Betsaida, ¿sí? Que se involucre aquel que se ocupa todos los días de mantener el fuego encendido en el altar, porque si no, ¿para qué se va a involucrar si no va a cambiar nada? ¿Se entiende? O sea, nosotros dijimos que para ver un cambio, el cambio en nuestro hogar, para traer un cambio necesitamos de la manifestación del Espíritu Santo de Dios, que arda el fuego en nuestro altar, para traer en nuestra casa armonía y todo lo que nosotros necesitamos. En la sociedad lo mismo. Ahora, debemos introducirlo, por lo menos en lo que pienso, debemos introducirlo en todos los ámbitos, pero introducirnos
siendo lleno del Señor, porque si no, o sea, nos vamos a meter en medio de las tinieblas siendo uno bueno, no, que me sale. O sea, cuando nos metemos en medio de los ámbitos, tenemos que cuando nosotros nos metemos, que sea disipado eso. Por ejemplo, nosotros tenemos hay unos cuantos, no sé si dos, tampoco una guasada, pero 2 o 3 que están incursionando en la política. Hay una hermana que está en la cooperadora de la escuela, presidenta de la cooperadora de la escuela 6086, ¿cómo se llama la escuela de Figueroa? ¿Sí? Me acuerdo. Y en una época, hace mucho tiempo, bastante tiempo atrás, nosotros a través de la persona que se involucra, nos ofrecemos para ayudar, entre comillas, en la necesidad que haga falta de la escuela. Entonces un día fuimos, arreglamos los baños hace mucho tiempo, pintamos todo. Y nos encontramos que cuando corríamos algunos, más de uno, yo le digo que quedé sorprendido porque no pensé que era un ámbito donde iba a encontrar eso. Sí, por ahí vos decís, voy a otro ámbito y sí, a lo mejor es más común, pero en una escuela no. Cuando descolgábamos los pizarrones, atrás había muñequitos de San la Muerte y con la capita roja y qué sé yo, y vos decís, ¿cómo puede ser que esto haya llegado acá? Es más, la escuela de Figuera es muy particular, tiene en la entrada, tiene una pirámide que es, no sé, ¿cómo le llaman eso? Es como si fuera una máquina del tiempo. Han llevado cosas los chicos y no sé en qué año eso lo van a sacar para recordar. Entre comillas. Bueno. Una pirámide de acero inoxidable. Sí. Después también hemos visto cosas que, por ejemplo, ahora han ido a hacer una refacción en un parabólico bastante alto, en donde la esposa de Juanjo, que es la presidenta de la cooperadora, bueno, vamos a hacer el trabajo, pero vamos a pagarle seguro y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y pero ¿qué? No tenemos fe que si no caemos el Señor nos saca algo. No, tenemos fe, pero también hagamos lo que tengamos que hacer. Fueron, hicieron la reparación y una persona que no tiene nada que ver, no es de la iglesia, porque cuando se arma la cooperadora, los papás que quieren, se cae de repente. Y de esa altura, en Figuera han muerto 2 personas. Y ahí había un accidente. Bueno, la persona también cayó, parecía muerta, se la llevaron, la internaron, estuvo en terapia, ¿no? Estaba yo ahí en ese momento, lo tenía en brazos, pensé que se iba a morir porque no respiraba, después entró a convulsionar, pero no tuvo más que una dobladura de tobillo, se esguinzó el tobillo y una quebradura en el dedo chiquito. Después tuvo, retención de líquido en los pulmones y todo eso, que fue por el mismo golpe, pero tranquilamente se podía haber matado. Que no pasó, pero que a su vez, si queremos, nosotros vemos, hablando de la educación, vemos cómo la educación está siendo afectada por las tinieblas, ¿sí? Por los principios de las tinieblas. Ahora, si nosotros no queremos eso, no hay otra solución, amado, que no lo cambie la iglesia. ¿Esto no lo querés? ¿Y qué vas a hacer para contrarrestarlo? ¿Vas a esperar de quién? ¿De alguien que vive en Bethsaida? También no lo va a cambiar. O sea, sí o sí tenemos que involucrarnos para que esto cambie. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista vamos a ir hablando. Así sea en todos los ámbitos. Entonces, vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13, y voy a leer el versículo 13 y el versículo 15. Todos los ámbitos que usted vea que están corrompidos y quieren que los ámbitos cambien, los únicos que tienen la capacidad de hacerlo somos nosotros. Mirá lo que tiene al lado. Mirá lo que tiene al lado. Decir, Padre, Dios me ayude. Pero somos nosotros. O sea, no nosotros por nuestra capacidad, ¿no? Sino nosotros por lo que portamos. Ahora, si nosotros no portamos nada, no vamos a ser parte del cambio, sino que vamos a ser parte más de lo mismo. Ahora, pero no esperen otro lado, no esperen otro lado. Mateo capítulo 5, versículo 13 y versículo 15 dice lo siguiente. La palabra dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será sanada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ni se enciende una luz
versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que está en casa. Y cuando habla de la casa, podemos encontrarle distintos significados. A lo mejor el pastor, si no quiere ayudar, nos puede ayudar. Pero en mi limitación yo le puedo decir, casa es linaje, casa es familia, no es una casa literal. O sea, cuando hay alguien que es portador de luz y que se encarga de que la lamparita esté siempre funcionando, no porque esté enganchado, sino porque esté conectado con Cristo, entonces cuando esa lamparita está, o ese fuego está constantemente ardiendo, porque usted se encarga de meterle leña todos los días, ese fuego va a alumbrar. Y donde usted vaya, va a alumbrar. Y si se va a meter en un ámbito donde hay oscuridad y tiniebla, tranquilo. Usted lo único que necesita es alumbrar, que la luz de Cristo sea manifieste para que las tinieblas sean disipadas. O sea, ahora, no es solamente para alumbrar en tu casa, ¿sí? Casa para mí quiere decir linaje, familia, y si hablamos de linaje hablamos de una generación, y si hablamos de una generación hablamos de un legado. Entonces, mire qué importante que es, para que usted lo entienda, a lo mejor es lo que le estoy diciendo, usted alumbra, está lleno del Señor. Es alguien que alumbra, alumbra sobre sus hijos. Sus hijos son incendiados, buscan de Dios, le está dejando un legado, y ellos alumbran. A los hijos de sus hijos, y ellos alumbran. ¿Es generacional o no es generacional? Entonces, ahora, nosotros tenemos que entender que de esto también somos responsables. Que no se te vuele la cabeza, hermano, diciendo, oh, sí, yo veo ¿no es cierto? Uno ve la manifestación de las tinieblas, ve corrupción en todas las áreas, en todos los ámbitos. ¿Y qué va a hacer vos? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo? No, lo vamos a agarrar, no podés actuar con los mismos principios que en Bethsaida, tenés que actuar con los principios que están por arriba de los principios de Bethsaida, que traen resultados sobre estos principios. Entonces vos tenés que estar, o sea, por eso dice la palabra, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa, a todos los que están en la ciudad, a la familia, al linaje, a una generación. Ahora, mi pregunta es que ¿tenemos un compromiso sobre la sociedad o no tenemos un compromiso sobre la sociedad? Bueno. Nuestro compromiso no empieza y termina con el voto. Incluso hasta ahí tenemos que ser alumbrados para ver a quién votamos. Pero es otro tema. Ahora, si nosotros entendemos que somos responsables, que tenemos responsabilidad sobre una sociedad, y bueno, ¿qué es lo que aportás, hermano, para ser parte de un cambio, de una transformación? Si no aportás nada, seguís viviendo afectado por lo que manifiesta, siendo que no es lo que Dios quiere, por lo que manifiesta en la tiniebla. Ahora, no, yo eso no lo quiero. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Y qué aporto yo para eso? O sea, me preparo para entrar en un ámbito, que hay que prepararse siempre, en todos los ámbitos. Y ahora, cuando entro en ese ámbito, ¿qué entro? ¿Con la preparación nada más, con el intelecto? No. O sea, soy lleno de la gracia del Señor para alumbrar en ese ámbito y que las tinieblas sean disipadas. ¿Sí? ¿Se está entendiendo hasta ahí? Bien. Ahora, mi pregunta era esta. ¿Qué pasa si no hay luz? Hay tinieblas. Ahora, si hay luz, las tinieblas son disipadas. Ahora, ¿qué necesitamos? Alumbrar en medio de las tinieblas. Ahora, ¿qué dimensión de luz hay en vos? Y esta es la otra pregunta que ustedes mismos se la tienen que responder. Entonces, ahí tenemos que decir, Señor, no es solamente la responsabilidad de mi casa, sino que la responsabilidad en medio de la sociedad, porque son ámbitos donde van nuestros hijos. En mi casa yo todo lindo, pero cuando lo saco de mi casa lo llevo allá. Y allá, el Señor me lo va a guardar. Claro que sí. Pero hay que cambiar ese ámbito también, porque es nuestra responsabilidad, como iglesia, como hijos. Ahora, ¿quiénes son los generadores de salud para una sociedad que anda en tinieblas? Nosotros, ¿no? Nosotros. O sea, no esperemos otras cosas. ¿No? O sea, a veces
creemos, bueno, pero sí, pero Dios tiene control y Dios lo va a hacer. Y yo no sé a veces qué piensa la gente, te digo sinceramente, no sé si piensa que Dios, como es glorioso, ¿viste? Y vos decís, es tan grande, y se pensarán que tiene una varita mágica grande, gigantesca, que cuando quiere hacer... Sí que piensa, no entiendo yo. ¿Sabe qué? A veces esas cosas que pensamos nosotros es porque nos queremos sacar el lazo de encima. Es porque no queremos cumplir con lo que tenemos que cumplir y con la asignación que Dios nos dio. Ahora, ¿y qué tenés que hacer? Voy a tratar de agarrar. No, tranquilo. Con eso no va a cambiar nada. El tema es ser portador de, para que las tinieblas sean disipadas. Con eso basta y sobra. Entonces, ¿quiénes son los generadores de luz para una sociedad que anda en tinieblas? Nosotros. Quiero ponerle un ejemplo. Usted recuerda el Evangelio de Mateo capítulo 25 del 1 al 13 cuando habla de las parábolas de la Virgen. 5 de esas virgen fueron prudentes y 5 fueron insensatas. O sea, ¿cuáles son? O sea, el que no quiere asumir el compromiso, o el que no puede, o el que no le da el poder porque no tiene aceite, pero el que tiene aceite, amado, va a ser parte de la transformación de un ámbito. Ahora, el que no tiene aceite, bueno, pero la decisión está en vos. Sos prudente, o sea, una persona prudente que entiende cuál es el propósito en medio de la tierra, en lo cual, en medio de ese propósito, está hacer cambio, hacer transformación. Yo tengo que velar porque el aceite esté constantemente en mi vida. ¿Para qué? Para que alumbre. Nuestra ciudad, la tierra, espera por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación? Vamos, que hagamos una marcha santa, un piquete santo. Sí, no estoy en contra, no digo que no sea cada uno, pero lo que necesitamos es manifestar a Cristo. Eso es lo que manifestamos. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? Si sé, se la responde, si no, sigo. Vamos al libro de Isaías 60. Isaías capítulo 60, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Esto vamos a modo de introducción, quiero llegar a unos versículos que yo creo que ahí vamos a tener más claridad, amado, o por lo menos va a pegar en nuestro espíritu para decir reaccionar. Isaías 60, del 1 al 3. Y dice lo siguiente. Bueno, cada uno tiene su trabajo, ¿no? Algunos trabajan en fábrica, algunos trabajan por cuenta propia, pero en cada lugar donde estás sos de influencia, de mala o de buena, pero sos de influencia. Ahora, ¿qué va a influenciar? ¿Qué principio vas a influenciar? ¿De qué forma y de qué manera vas a influenciar? Entonces, si vos decís, mire, yo trabajé un tiempo en la General Motors, trabajé en mantenimiento, y yo no sé por qué, pero el encargado era el ángel que había puesto el Señor para tratar con mi vida, ¿viste? Pero si no, yo entré a trabajar, claro, soy técnico mecánico, tampoco soy ingeniero ni nada por el estilo, pero algo sabía. Y entonces cuando entro a trabajar, me mandaron con una persona mayor que lo mejor que me pudieron hacer. Aprendí más con ese tipo que los 7 años que hice en la técnica. Pero aprendí. Y claro, yo quería siempre con el hombre, porque el hombre me enseñaba. Me hacía hacer todo el laburo a mí, pero bueno, era parte del precio de lo que aprendía, que lo recibía gratis. Sí, que en definitiva era un negocio, para mí, a mi favor, pero no hace. No sé qué pasó y el encargado de un día me dice, bueno, hay que rellenar, había que rellenar todo un terreno, pero qué sé yo, cuánto medía ese terreno. Y venían los camiones y volcaban los volcadores, las bateas, volcaban la tierra. Y la General Motors, hermano, sí, bueno, van a contratar la palita para que la desparó. Tomá peo y dice, andá, allá en la punta de la tierra, ¿verdad? Digo, me estás jodiendo. A la punta allá de la montaña, caporal, parecía un topo, con la palita para todos lados. Y no hay nada. Mandaban la palita esa chiquita, ¿viste? Y desparramaban la tierra. Y yo digo, bueno, listo, ya está, zafé.
No, al otro día, váyase. Digo, y bueno, y ahí Dios trató conmigo. ¿Por qué? Porque si no trataba conmigo, yo no podía hacer luz hacia Él y hacia el ámbito donde estaba. Porque había un poco de tiniebla. Entonces, si yo entendía que tenía que ser transformación, esa tiniebla tenía que desaparecer. La lamparita de 25, que no alcanzaba para que nos demos los chichones sobre la cabeza. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque vos decís, uy, viste que vos decís, se cortó la luz, prendí una vela, y que vos decís, igual te pegaste, llevas todo por delante. ¿Por qué? Porque no alcanza. Entonces, bueno, esa era mi luz. Entonces entendí que tenía que crecer para poder hacer lo que tenía que hacer ahí, en ese lugar, ser parte de cumplir con mi responsabilidad en medio de esa área de la sociedad. Y después 3 compañeros se entregaron a Cristo. Entonces, pero si yo agarraba y revoleaba la pala, o le revoleaba la pala en la cabeza al tipo, a lo mejor Dios en su amor y su misericordia iba a mandar a otro. Pero yo no podía ser parte de la historia de la vida de los demás, de esos 3 que fueron transformados. Y cuando pasa algo en una persona, y ustedes lo saben, hay un efecto dominó, no solamente en él, su casa, sus hijos, los hijos de sus hijos, y dale. Entonces vamos cambiando, amado. Vamos cambiando en la sociedad, pero todo depende de lo mismo. No hay una receta mágica, todo depende de lo que portamos. Entonces, Isaías 60 dice, levántate y resplandece. El resplandecer, digo yo, vio que cuando usted va en la ruta, ahí están esos, los autos que ahora que todos vienen con esa luz blanca que te encandila. ¿Viste? Entonces vos cuando venís decís, hijo, no lo digo. Entonces vos decís, wow, y vos decís, te hizo todo blanco. ¿Está? Lo primero que vos decís, no ves, vos te quedaste con todo lo blanco que viste. Entonces, esa es la forma de resplandecer. Que toda oscuridad que haya, que toda tiniebla que se está manifestando, wow, haga un blanco total. De la misma forma y de la misma manera. No sé si valió el ejemplo. Entonces, esa es la idea, ese es el resplandecer. Esa es nuestra, no sé si nuestra obligación, pero nuestro compromiso de levantarnos primero en Cristo, de asumir el compromiso, para poder, decir un poquitito la vela, el pobre tipo que se rompió la cabeza justo con la alacena. No, o sea, levantarnos en nuestra responsabilidad y alumbrar de esta forma. Y dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si la gloria de Dios nace sobre nosotros, amados, si nosotros le permitimos que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, sin duda que el nivel de luminosidad, porque después de luminosidad va a ser 100%. Y dice, ¿sabes por qué me río? Porque yo mi señora está sentada ahí, ¿viste? Y yo estoy acá, claro, y ella como es docente, que cada vez que me equivoco, ¡pam! Me miro para otro lado. Y si no, cuando mando los mensajes, no sabe lo que es, no. Digo, dejá, si en la escuela vos sos docente, acá en la casa. Pero bueno, me ayuda. Bueno, sigo. Y dice, versículo 2 dice, porque aquí que tiniebla cubrirán las tierras. O sea, no hay ninguna novedad, hermano. Y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Para qué? Para que alumbremos, amados, en medio de las naciones. No, pero pastor, el que alumbra en medio de las naciones es aquel ministerio que viaja para todos lados. No, a ver, si vos alumbras en Arroyo Seco, ¿no estás alumbrando en tu nación? ¿O que Arroyo Seco está colgada, no pertenece a Argentina? Entonces, después vamos creciendo en dimensión. Dios nos va a permitir crecer en dimensión a la vida de la iglesia, pero tenemos que ser luz para que las tinieblas sean disipadas. Todas las cosas que yo doy gracias a Dios porque hay muchos hoy hermanos que están incursionando en la política ya hace un tiempo y se está llevando luz. Hay algunos que por ahí pueden decir está y pues no se va a decir para que esté, que no esté, pero bueno, pero los que están, vos decís, ¡wow! Ahora sí veo. ¿Sabe lo que más me alegra?
me alegra lo que porta. Porque el resultado viene por lo que porta. No me deslumbra el resultado, me alegra lo que porta. Y lo que valoro es lo que porta, porque lo que porta va a tener resultado, no el resultado. Ahora, el día que deje portar lo que porte, chao, seguimos siendo más de lo mismo. Ahora, por eso digo que, hermano, tenemos el privilegio de ser de bendición para esta sociedad que tanto lo necesita. Y esa es nuestra responsabilidad. Porque si no, nos convertimos en religiosos. Acá adentro está lindo, los domingos está lindo, cada vez que se reúnen está lindo y está bueno. Pero acá nosotros venimos para ser formados, transformados, y esa es la inyección que Dios pone. Mire, yo, y seguramente esto está en el corazón de cada pastor, uno no sé si decirse trauma no es, se decepciona, que puedo decir, si el hermano se fue de la congregación, voy a decir, qué lindo que estuvo el culto. Y yo digo, no. El precio que uno paga porque uno no lo hace para que el culto esté lindo. Porque si no me compro una carpa, me pongo un circo, y ahí va a estar bueno. Entonces, uno no lo hace para eso. Uno lo hace para que, confiando en el Señor, que una palabra transforme, le rompa la cabeza a alguien y vos decís, wow, este sí, mirá cómo está bendecida la casa. Y si vos decís, uy, está pasando por un problema, no importa el problema, porque yo sé lo que está haciendo, vos estás viendo lo que el otro está generando, se está llenando el Señor, en cualquier momento se rompe lo que está aconteciendo, y Dios es fiel, y después vos decís, bueno, en el trabajo, y vos decís, wow, gloria a Dios por tal empresa, porque está el hermano que está lleno de Dios, o en el lugar donde está metido, o un docente que esté lleno de Dios, o una persona, un empleado que esté lleno de Dios. Nada. Eso nos trae paz y nos trae esperanza, no el político de turno, salvo que esté lleno de Dios. ¿Seguimos? Entonces dice, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 12 nada más. Juan capítulo 8, verso 12. Leo. A ver. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, ¿quién es la luz? Esa luz que da control. ¿Quién es? Cristo de la gloria. Amén. La palabra dice, yo soy, dice, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el que le sigue a Cristo, el que toma a Cristo, el que se aferra, el que no se suelta, ese es portador de la luz, porque Cristo es la luz. Y ese no va a andar en tinieblas, porque las tinieblas son disipadas. En tu casa, si no querés problema, anda en la luz. Entonces, bueno, sigo. Puse 2 puntos acá. Dice, si bien, porque uno lo que quiere, al margen de afectar, uno lo que quiere es que las personas cambien, conozcan a Cristo. ¿Quién no quiere eso? ¿Tá? A veces uno escucha y dice, pero hay motivaciones incorrectas, pero si no, que la iglesia llena, qué sé yo, y la iglesia tiene que ser llena. ¿Por qué? Porque buscamos eso, o sea, no buscamos los números. No buscamos, por lo menos yo sé que el pastor piensa en eso también, creo. No buscamos los números, nosotros, el número tiene que ser el resultado de gente transformada. Entonces sí, quiero mucho. Ahí sí quiero mucho. ¿Por qué? Porque son familias transformadas, personas transformadas, que llegan a Cristo, que conocen el amor del Señor, que son restaurados. Entonces sí, ahí sí. Entonces, eso es lo que anhelamos. Pero a veces no lo podemos hacer con todo. Dios que usted le habla a uno, le habla a otro, le habla, y voy a decir que a uno le bajó la persiana, digo. Bueno, pero si bien no podemos convencer a todos, porque el que convence es el Espíritu Santo de Dios, nosotros debemos hablar a todos, y dice, lo que sí podemos y debemos hacer es manifestar el verbo hecho carne, que es Cristo, que es la luz. A Él debemos manifestar, ¿sí? Entonces, en medio de la sociedad debemos manifestar. ¿Y qué hago, pastor? ¿Le reprendo a todo el mundo? No, tranquilo. Mire, yo le voy a hablar de la poquita
sabiduría que Dios me dio, desde ahí le voy a hablar, pero yo sé que el Espíritu Santo de Dios le va a añadir más. Entonces, ¿cómo hacemos cómo cumplimos la responsabilidad nosotros para con la sociedad? Afectando a la sociedad. ¿Y cómo la afectamos? Haciendo que las tinieblas sean disipadas. ¿Y cómo hago que las tinieblas sean disipadas? Portar la luz. O sea, ser lleno del Señor para que las tinieblas, en esa luz que porto, disipen la luz. ¿Se entendió? Bien. Ahora, tenemos que manifestar a Cristo también, que es el Verbo encarnado. Entonces, quiero que vayamos, y acá sí Dios nos dé sabiduría y nos dé revelación. Génesis capítulo 1, ¿por qué digo? Es la declaración del Evangelio, hermano. En el verbo, en el compartir a Cristo. Eso es lo que transforma, eso es lo que produce creatividad, eso es lo que hace, eso es lo que disipa, separa, lo que ordena. Génesis 1, versículo 1 al versículo 4 dice, leo, Génesis 1, del 1 al 4 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿cómo estaba? Desordenada. Estaba desordenada y vacía. Estaba. Y ahora no está, no sé cómo. Pero también. ¿Y qué se necesitó para que haya un orden? Dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, ¿la sociedad está afectada por las tinieblas? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que la separa? ¿Qué es lo que la disipa la tiniebla? ¿Qué hizo el Señor para separar? Decir, bueno, ya se terminó, vos para allá, acá vamos a mandar las cosas. Por la palabra. ¿Está? Por el poder de la palabra, por el Cristo encarnado, por la luz que es Cristo en nosotros. Entonces voy a decir, no, mirá lo que encontramos atrás, los pizarrones, cualquier otro ejemplo. Ahora vamos a hablar con la directora. ¿Qué se cree esta mujer? Que se fije, porque hay alguien acá adentro que debe ser alguno que te... No, hermano. O sea, de esa forma no lo voy a cambiar. O sea, ¿de qué forma voy a cambiar? Hay tinieblas, había cosas que no tenía que haber, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo cambio? Hablando, declarando, soltando palabras, orando, estableciendo, determinando. Ahora, y eso va a producir en cambio, si hay algo en mí. Si no podés hacer el mejor discurso que quiera el diablo, esto y el otro, pero si no hay nada, o sea, bueno, son palabras huecas. O sea, ahora si hay alguien que es portador de la luz y hace que el verbo se manifieste, quédese tranquilo, hermano, que las tinieblas que estaban en ese lugar, ya son disipadas. Pero es la única forma y la única manera. Ahora, el compromiso que tenemos con nosotros, con la sociedad, si nosotros no tenemos esos recursos, ¿qué vamos a hacer, hermano? Pero nosotros no podemos cambiar todo el mundo. Cumplí el compromiso tuyo. El otro cumplirá el suyo. Porque a veces dice, pero nosotros vamos a cambiar todo. Y claro, y entonces como no lo cambia nadie, en mi barrio no se baña nadie, así que no me baño yo tampoco. Si total tienen todo olor en el barrio, vamos todos a la misma verdulería y todos tienen olor, ¿para qué me baño yo también? Claro, entonces no se baña nadie. No es así. O sea, la idea es ser parte del cambio. La idea es abrir brecha. La idea es que Dios nos use para disipar las tinieblas, para ser parte de un cambio y una transformación. Entonces, sigo. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Dónde estaba esperando aquí Jesús? El verbo hecho carne, la luz del mundo. ¿Dónde estaba operando? En la palabra, en lo que Dios estaba estableciendo. Él separó las cosas. Dice, y Dios dijo, el verbo separó, y cuando Dios dijo, el verbo separó la luz de las tinieblas. Esta es nuestra responsabilidad. Ser portadores de ese fuego que hablamos al principio, que va a cambiar nuestra casa, pero que también va a cambiar nuestro ámbito. Lo que andan en tinieblas pueden... escuchen que esto está bueno. Dice, lo que andan en tinieblas
o sea, todos los que andan en tinieblas, todos, desde el presidente para abajo, desde el presidente, una directora de escuela, un director de un hospital, todo, todo. Los que andan en tinieblas pueden operar en la tierra, escuche, pero los reyes y sacerdotes, diga conmigo yo. ¿Está convencido o no está convencido? ¿No? Yo. Dice, pero los reyes y sacerdotes son los que fueron asignados para gobernar la tierra. Las personas pueden, como le dije antes, pueden operar en la tierra, pueden operar. El presidente puede operar como lo que es en la tierra, sí, puede operar. Y por eso tenemos, no digo de él nada más, sino por todos los presidentes que hemos tenido, bueno, tenemos el resultado que tenemos, por eso, porque pueden operar. Ahora, los que fueron llamados a gobernar, mire señor del lado, somos nosotros. Y te voy a decir algo, si no gobernás te gobiernan como en tu casa. No, tranquilo. Pero es así. Ahora, escuche. Los que andan en tinieblas pueden operar en la tierra, pero los reyes y sacerdotes son los que fueron asignados a gobernar la tierra, por el cielo. Una cosa debes tener en cuenta, o gobernás o te gobiernan, como dije recién. Mire, Génesis capítulo 1, verso 28, yo sé que usted lo conoce el versículo, simplemente es para que alumbrar un poquito más. Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra y sojuzgadla. En la versión Dios habla hoy, dice, y gobernarla. ¿Quién son los que gobiernan la tierra? ¿Quién son los que gobiernan la tierra? ¿A quién Dios le dio la asignación? ¿A los que salieron por el voto o a nosotros? Porque ellos pueden operar sobre la tierra, pero los que gobiernan somos nosotros. En Cristo. Vamos más clarito. Mire, escuche que esto está bueno. Tenemos que cambiar nuestra estructura humana, la cual nos hizo pensar que el gobierno es ejercido desde el sillón de Rivadavia. Y eso es mentira. El que se sienta en el sillón de Rivadavia opera sobre la tierra, pero no gobierna. Ahora, el sistema nos hizo creer a nosotros que ese tiene la capacidad de gobernarme a mí. Está loco que tener en la cabeza. O sea, ya sé que no pasa, pero imagínense, ¿viste? Hay un hermano que está aquí, el hermano anduvo de parranda, sábado, viernes, todo el fin de semana, y viene el domingo y te quiere ministrar, ¿y vos qué hacés? Y lo viste, y vos decís, estaba allá y este me quiere ministrar, no, tomátela, rajada acá. ¿No hacemos así o no hacemos así? Nadie hace así, que el hermano me ministre, así me voy el sábado junto con él y paga él, hermano. No, si hacemos así o no hacemos así. ¿Y entonces qué me va a venir a gobernar él a mí? O sea, no, yo no lo permito. Yo entiendo cuál es su rol en la tierra, lo respeto, oro por él, pero el que gobierna acá somos nosotros. Y el sistema nos hizo creer que el que gobierna es el que se va a sentar en el sillón de Rivadavia, y eso es mentira. Porque la palabra en el libro de Génesis dice que Dios nos llamó a nosotros para gobernar en la tierra y sojuzgarla, no Él. Porque si no hubiera dicho, desde el año 2012 al año 2016 va a gobernar la tierra, hubiera dicho Dios, qué sé yo, que está ahora. Y del 2016 cuando haya elecciones, no dice eso en la Biblia, no lo dice. Entonces, ¿por qué nosotros nos quedamos con eso? No nos quedemos con eso. O sea, los que gobiernan la tierra según la palabra somos nosotros. Ahora, si vos querés ser un asesor, ¿cómo es que se llama el presidente? Si vos querés ser un asesor de Fernández, viste que vos decís, me siento en el sillón, tenés que luchar a corbata. Es tu problema. ¿Me explico? Porque si vos no te cabe el saco en esta noche, y vos terminás siendo un asesor. Vos decís, ¿y por qué está acá? No, porque yo soy el que le hago la piquete, ¿viste? Y entonces me pagan, y entonces me acomodé, y ahora soy asesor y recibo una buena torta, pero estoy acá, ¿no? Y así, y vos decís, ¡wow! Y acá estamos nosotros, es lo mismo. Sentadito, sin cumplir nada, sin hacer nada, sin traer el cielo a la tierra, sin nada de nada. Y bueno, perdóname que te diga, pero somos igual que él. A lo mejor un poquito más tuneado, pero... Ahora, es mentira que el que gobierna y que se siente en el sillón de Rivadavia. Sí, naturalmente sí. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Usted dónde quiere vivir?
bajo las leyes del sistema, en la cual digo que no seamos desobedientes ni que seamos rebeldes. Porque va a decir, no, si el pastor me dijo que nosotros gobernamos y pasa todo el semáforo rojo, y no estoy diciendo eso. Pero el gobierno que trae el cielo y la tierra somos nosotros. Ahora, si no, mientras nosotros no lo ejerzamos, alguien lo va a ejercer. Y no le estoy diciendo nada nuevo. Entonces dice, tenemos que cambiar nuestra estructura humana, por eso hablábamos al principio de Romanos 12, verso 2, que tiene que cambiar la mente, porque si la mente no cambia, la mente es sometida a lo que pasa en Mesaya. ¿Se acuerdan? Si la mente no cambia, la mente sigue operando conforme a la impronta del sistema. Entonces, claro, no, el que me gobierna es este. Entonces, como este me gobierna, este trae una opresión en el sistema en que vivamos todos con 2 pesos. No, yo no dependo de este. Si a mí no me gobierna este, yo soy el que tengo que gobernar. ¿Ah? ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Entonces, Mateo capítulo 8 dice, para que veamos algunos ejemplos de cómo se gobierna. Mateo capítulo 8 dice, del versículo 5 al versículo 8, vamos a leer, y después el versículo 13. Versículo 8, Mateo capítulo 8, versículo 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, conoce esta palabra, ¿sí? Dice, que rogándole, vino un centurión a Jesús rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. ¡Wow! Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mas él respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Cómo separó las tinieblas? Ordenó el Señor y las tinieblas pusieron por la palabra. Entonces dijo, solamente le dice el centurión, no hace falta que vos vengas, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, en el versículo 13, estoy leyendo ahora. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amado, la palabra no es algo, la palabra, tanto hablo el juez que no, la palabra que yo hablo, conforme a la revelación de la palabra, conforme a la revelación del Espíritu Santo, la palabra es Cristo. Entonces cuando yo opero en la palabra es soltada, y acá estaba el tipo, medio moribundo, y la palabra lo afectó el mundo natural. Sometió la palabra, la verdad, sometió a la realidad para que la verdad se manifieste y el gobierno del reino de los cielos sea lo que se manifieste en la tierra. Entonces, ¿qué hizo? Fue Jesús, a ver, que lo hemos visto en otro caso, lo hemos visto como la chiquita que dice en la Biblia, ¿cómo es? La chiquita de Jairo, puede ser, la hija de Jairo. ¿Está bien? ¿O me equivoco? Bueno, ahí sí fue, ¿no? Pero acá no. No estuvo orando por él, soltó la palabra. Y la palabra vino y obró, disipó las tinieblas que estaban operando sobre este, la disipó, echó fuera el espíritu de muerte y todo, y el tipo fue sanado. Por la palabra. Entonces, hermano, si vos sos lleno del Señor, si pasás tiempo en intimidad con el Padre, si le echás leña al altar, si te preocupás que el fuego se mantenga siempre a la misma temperatura, no a 50 grados, sino a los 360 que da el marcador, ahí, o sea, sos lleno de la presencia de Dios, o sea, Cristo de la gloria va a alumbrar en vos, lo que vos sueltes va a tener poder y se va a manifestar, no tenés que pelear con nadie. O sea, yo no digo que no haya que arrepender ni nada de eso, pero no tenés que pelear con nadie, con ninguna persona. O sea, ¿por qué voy a pelear con una persona? Porque no tengo otra cosa. Entonces, como no tengo otra cosa, me muevo desde lo que el sistema me improntó. No, eso no tiene que pasar. Otro caso, tengo que bajar de peso. Padre, por la palabra, ahora, Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 13 al versículo 16. Y con esto terminamos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13 al 16.
Y es cuando Elías es enviado a la viuda de Serepta. Recuerda la palabra esa que el Señor manda a Elías, le dice, bueno, vete preparado una viuda en Serepta que te va a proveer. Y dice la palabra lo siguiente, el versículo 13 dice, y Elías le dijo, no tengas temor, le dijo a la mujer, ve, porque la mujer tenía muy poquita harina y muy poquito aceite. Es más, ella le había dicho, no, tengo para hacer para mí, para mi hijo, y nos vamos a dejar morir. Y Elías, muy, ¿cómo es? Muy atrevido, dijo, ¡ay! Como diciendo, déjame que se muera nomás, haceme para mí. No le dijo eso. Le dijo, priorizar el reino. Eso es lo que le quiso decir. Pero bueno, al margen, eso sería para otro tema. Y Elías dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, dice, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, ¿qué hizo? Ha dicho. Amén. Mire, hermano, nosotros vemos cómo financieramente el mundo está siendo oprimido. Pero bueno, vamos a hablar de nuestra nación. Financieramente nuestra nación está siendo oprimida. De tal forma, de tal manera que acontecen tantas cosas. De ahí vienen tantas consecuencias, hermano. Tantas consecuencias que ninguna proviene de la luz. O sea, de hecho, la opresión sobre nuestra nación, yo no creo que sea de Dios. O sea, si a lo mejor Dios la permite para que nosotros tengamos la oportunidad de alumbrar y que esa opresión sea quitada. ¿Está? Eso sí. Pero Dios provee para que eso se quite. O sea, la mujer, esta viuda, estaba en miseria. Y ahora va a ver que de la miseria pasa a la abundancia a través de una palabra. No es que le dijo, bueno, ¿sabés qué vamos a hacer, viudita? Mañana te voy a pedir un camión completo, chasis acoplado con harina, y te voy a pedir unos cuantos barriles de aceite. No, no. Eso es el mundo natural. No hizo eso. Entonces, pero bueno, vamos, seguimos. Dice, leo de nuevo el 13 para que volvamos a entrar en el versículo. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. O sea, ¿de dónde salió la dependencia de la finanza de la viuda? ¿De dónde salió? De lo que Dios había dicho. La dependencia de la finanza de la viuda no salió por la capacidad que ella tenía de trabajar, o por lo que ella podía llegar a hacer, o por la cantidad de horas. No salió de ahí, hermano. O sea, el cambio, la transformación de la finanza de la viuda salió de una palabra de Dios. Entonces dijo, y Dios ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa, sí, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Había dicho por Elías. O sea, no lo puede decir a través de tu boca, no lo puede decir a través de mi boca, no lo puede decir a través de aquellos que son portadores del gobierno y de la autoridad de Cristo para que sea manifestado en la tierra. Entonces, ¿qué? Elías que tenía estrellita. No. Él se ocupaba de lo que se tenía que ocupar. Se ocupaba de que el fuego del altar esté siempre encendido. Se ocupaba de hablar lo que el Padre decía que hablara, para que el ámbito en que estaba siendo afectado por las tinieblas, trayendo escasez y miseria, cambiaba. Pero no lo afectó trayéndole plata y ayudándole a la viuda. Lo cambió por una palabra. Entonces él dijo, ¿y sabes qué hizo la tinaja? Es una cosa de loco, hermano, si usted lo puede ver. La tinaja que estaba acá, que dice que no había harina, y no se terminaba nunca la harina. ¿Y qué había que pusieron? ¿Le pusieron un molino a disposición de la viuda? No, era la palabra obrando y manifestándose. Y el aceite tampoco escaseó, era la palabra manifestándose. Mire si no tenemos capacidad de cambiar las tinieblas, hermano. Mire si no tenemos responsabilidad en medio de una sociedad para que las tinieblas sean disipadas. Ahora el tema es que lo querramos hacer. Eso es otra cosa. El tema es que me alcance venir al culto y irme a mi casa. Eso es otra.
El tema es que me alcance para... No, yo quiero cambiar mi familia, pastor, hasta ahí, ya estoy hecho. ¿Y vos te crees que el mundo que dejás no van a vivir tus nietos, tus nietos, tus tataranietos? ¿O dónde van a vivir? ¿Le van a comprar un avión y se vayan a Marte? ¿Qué va a hacer? Amado, estamos comprometidos hasta las uñas. Con nuestra casa como sacerdote, estamos comprometidos, como dice el lema, somos autoridad y responsabilidad de nosotros como varón en la familia y en la sociedad. ¿Y qué vamos a hacer? Todo lo que recibimos, sabe que no va a haber nada más, no va a haber nada de mayor valor que usted pueda recibir que una palabra, no va a haber nada más. No va a haber nada que tenga más valor que una palabra que usted recibe. ¿Por qué? Porque si usted recibiera, porque no sé si usted, capaz que a lo mejor alguno ha dicho, ¿por qué no se equivocaron de casa y me trajeron una valijita de esa que dejaban valija por todos lados? Una valijita de esa en mi casa, qué lindo que hubiera sido. Pero eso te puede corromper, eso se puede terminar, eso algo puede pasar. Pero la palabra no, la palabra es una llave que abre un mundo espiritual para ensentarte en algo que es ilimitado. Lo va a acompañar, lo va a comparar con una valija de esa. No, pero ayuda, dice uno. Sí, te ayuda porque no querés orar, te ayuda porque no querés intimar con el Señor, te ayuda porque no querés romper tu yo, porque no querés menguar. Por eso te ayuda. Entonces, no, hermano. A veces nosotros, yo le digo, hay una hermana, a veces pasa esto, no sé si pasa acá, allá pasa. Si vos decís, yo le explico al hermano, esto. No hay palabra, no hay trabajo, pastor Iván, y por una palabra y por lo que sea, y vos le da, y Dios le da una palabra y abre la puerta. Y pasa del otro lado, y encontró el trabajo. Y se abrazó al huevo de oro, lo ilustra todos los días y se olvidó de la gallina. ¿Quién elegiría usted? ¿El huevo o la gallina? Con el huevo me alcanza. Hermano, a ver, lamentablemente, hablo por los hermanos de allá, o por lo que Dios me puso por gracia y misericordia para mí. Muchos se enamoran del huevo, hermano. Se enamoran, y lo llevan ahí con algodón y el huevito, y la gallina te puede dar 50 millones de huevos, no, pero con este ya está. Es una locura. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pues sí, recibí bendición, cambié la lamparita de 25 por una de 75, ya mi casa anda mejor, y ya está. Y te quedaste con el huevo. No, amado, es que tenés que cuidar a la gallina, no el huevo. Si es Cristo, perdón Señor si pongo este ejemplo, es Cristo, Él es el que va a abrir todas las puertas, Él es el que va a añadir, Él es el que te va a usar, Él es el que te va a sorprender. Amén. Entonces, Dios, ¿qué será que Dios no proveyó recursos para cambiar la historia de esta sociedad? Sí, claro que lo proveyó. El tema es que si los recursos quieren. Y saben que siempre yo escuché decir esto, los ángeles se mueren por querer hacerlo, pero no se les fue asignado a ellos, se nos fue asignado a nosotros. Y es tiempo que nosotros despertemos a esa realidad, a esa verdad, y seamos responsables en nuestra casa y en medio de la sociedad. Amén. Amén. Oramos. Y yo quiero que, más que oramos, yo creo que cada uno de nosotros, yo soy ministrado cuando el Señor nos habla, porque hay cosas que ni están escritas ni nada, y Dios me va ministrando y me va confrontando a mí también. Entonces, yo creo que más que orar, nosotros tenemos que orar en forma personal y decirle, Señor, primero te pido perdón porque no sé si hice lo que tenía que hacer. Y es bueno que nos pase esto, porque para Él, o sea que yo creo que esta noche Dios permitió y Dios preparó esto, porque ¿sabe qué? Porque Él cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros, amados, cuenta con nosotros y sigue confiando en nosotros. Nosotros podemos confiar en Dios porque sabemos que Él no nos va a fallar y Él sigue confiando sabiendo aún que le fallamos. ¡Wow! Imagínate cuánta confianza que te tiene. Porque Él sabe lo que depositó en cada uno de nosotros. Y sabe que aún todavía a lo mejor no fue manifiesto el 100% del potencial que el Padre puso en nosotros.
Y es necesario que sea manifiesto en medio de estos tiempos, es necesario que despertemos, es necesario que salgamos de la limitación, de la ceguera de Bethsaida, del sistema, en el nombre de Jesús, porque hay mucha gente que depende de nosotros. O sea, depende de Cristo en nosotros, esa es la realidad. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos volvemos a ti de todo corazón, Padre. Señor, para que, Señor, haya un despertar, no sé la forma, la manera, yo sé que tú lo puedes hacer. Señor, cuando tú usaste a Gedeón, Señor, en aquel pueblo donde la gente se ocupaba de su casa personal, Padre, porque solamente miraba su yo. Señor, pero tú mandaste a Gedeón para que el espíritu, Señor, de Zorobabel, de Salatiel y de todo el pueblo despertara, para que se ponga a trabajar conforme a tu voluntad. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Necesitamos que tú nos despiertes. Necesitamos que tú nos apasiones, necesitamos que caminemos bajo la verdad. Señor, porque si no caminamos bajo la verdad, caminaremos bajo una realidad y la realidad te va a matar. Porque la realidad es la que ves y viene peor. Pero la verdad te libera de la realidad. Y te da un presente, un futuro glorioso, sanando y restaurando tu pasado. Por eso queremos andar bajo la luz de tu verdad. Por eso queremos ser partícipe de lo que tú determinaste y estableciste sobre la tierra. Creemos que hay un Dios de poder que cambia y transforma las cosas, pero también creemos que ese Dios de poder generó los recursos para que las cosas sean cambiadas y transformadas por Él en nosotros. Por eso, Padre, necesitamos despertar, nuestros barrios necesitan ser alumbrados, Señor, por esa luz resplandeciente que habla el libro de Isaías. Señor, nuestros barrios necesitan ser alumbrados, Padre mío y Dios mío, por la luz de Cristo. Señor, necesitan recibir una palabra de vida. Constantemente, Padre, nuestra tierra, la salud, la educación recibe profecías de muerte en el nombre de Jesús. Padre mío, la están formando, deformando, transformando desde la mentira y el engaño, estableciendo, Padre, por mano y escritura, en el nombre de Jesús, Señor, principios de las tinieblas. Señor, y nosotros callamos teniendo la posibilidad de soltar una palabra, Señor, y que manifieste vida y que manifieste luz, disipando toda tiniebla. En el nombre de Jesús, Padre, despierta nuestras vidas. Señor, despierta tu iglesia. Padre, hay una responsabilidad para con nuestra casa, hay una responsabilidad para con nuestra sociedad y hay una responsabilidad para el lugar en donde tú nos plantaste. En el nombre de Jesús. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.